veces hay que pedir autorización para la grabación. Bueno, entonces de esta forma damos inicio a la defensa de tesis doctoral de la ingeniera Carolina Gómez Segade, cuyo tema de tesis es dinámica espacio-temporal de la mosca invasora Drosophila Suzuki en Norpatagonia. Sus directoras aquí presentes por videoconferencia son la doctora Liliana Sichón y la doctora Nancy Greco. El jurado evaluador está compuesto por el doctor Mariano Pablo Grilli, que es biólogo, doctor en ciencias biológicas y profesor adjunto de las cátedras de Bioestadística 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador independiente de CONICET y trabaja en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del Centro Científico CONICET Córdoba. Nos acompaña también en el jurado la doctora María Clara Liendo, que es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA. Es doctora también en Ciencias Biológicas de la UBA, es investigadora adjunta de CONICET y trabaja en el Instituto de Agrotecnología y Biología Molecular del INVIMO, Hurlingham, Buenos Aires. Y la tercera jurada es la doctora María Gabriela Murúa, licenciada en Ciencias Biológicas, Orientación en Zoología de la Universidad Nacional de Tucumán, doctora en Ciencias Biológicas de la misma universidad e investigadora independiente del Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal de San Miguel de Tucumán. Bueno, de esta forma podemos dar inicio a la presentación de la ingeniera Gómez Segade para su defensa oral y pública. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, soy una ingeniera agrónoma Carolina Gómez Segade. Esta es la presentación para mi defensa de tesis doctoral, para optar por el título de doctora de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. La tesis se llama Dinámica Espacio-Temporal de la mosca invasora Drosophila Suzuki en la Norpatagonia. Esta tesis está estructurada en 6 capítulos. El primero voy a describir la introducción general, en el segundo los hospederos cultivados y silvestres, en el capítulo 3 la dinámica espacio-temporal, en el capítulo 4 la diapausa reproductiva, en el capítulo 5 la identificación de enemigos naturales y en el capítulo 6 las consideraciones finales. Bueno, introducción general. La Norpatagonia está conformada por los valles del río Negro y del río Colorado y por los valles inferiores del río Neuquén y río Limay. Integra la diagonal árida argentina, con clima templado y semiárido, que se caracteriza por tener escasas precipitaciones y elevada evapotranspiración, lo que se traduce en un balance hídrico negativo. Las frutas frinas en la Norpatagonia se encuentran en constante desarrollo y representan una alternativa a las producciones tradicionales, como son los frutales de carozo y de pepita, principalmente pera y manzana. Las frutas finas se clasifican en 2 grupos, en cherries, que incluye la cereza, y en los berries, en los cuales encontramos las frambuesas, frutillas, moras, zarzamora, también los arándanos que no se cultivan en la región. La cereza en los últimos años ha tenido un incremento en las exportaciones y se cultivan alrededor de 700 hectáreas en las provincias de Río Negro y Neuquén, en la Norpatagonia. Le siguen en cuanto a superficie implantada de frutos finos la frutilla, y con 200 hectáreas en el departamento de Confluencia Neuquén, y con 40 hectáreas de frambuesa, y en menor medida también se cultivan moras. Las plagas comunes que pueden afectar al cerezo son grafolita, sidia molesta, cochinillas, también pueden haber piojo de San José, arañuelas, babosita del peral, Calidoa cerasi. También hay varios trips y el taladrillo chico de los frutales. En las berries se pueden encontrar también chinches, trips, cochinillas, pulgones. Y estas plagas tenían, digamos, poca relevancia
en la región, debido a que su prevalencia era baja, por lo cual el manejo sanitario era, digamos, de escaso o tenía poca relevancia. Hasta que en 2014 una plaga llamada Drosophila Suzuki, una plaga invasora, fue detectada en el año 2014 en la región y obligó a tener que reconvertir, digamos, el manejo sanitario, replantearse las herramientas, debido a que esta plaga afecta a las frutas finas. Bueno, Drosophila Suzuki Matsumura, mosca de las alas manchadas, es un díptero de la familia Drosophilidae. Fue encontrada por primera vez en Japón en el año 1916, realizando daños en cerezo. Durante varias décadas no presentó ningún problema, digamos, a la agricultura, hasta que en 2008 fue encontrada fuera de su rango nativo en Estados Unidos, en España e Italia, causando daños en frutas finas y llegando a pérdidas de entre el 20 y 90%. Luego se dispersó rápidamente por todo el mundo y en Sudamérica fue detectada en Brasil y Uruguay en el año 2013, y luego en la Argentina, en el año 2014, en la localidad de Choel Choel, acá en la región, en Río Negro, en un lote de frambuesas. También al mismo tiempo se encontró en Buenos Aires, en frutos de arándanos, y en Entre Ríos, en trampas de captura de naranja y moras. Bueno, luego en el 2017, bueno, fue detectada en el país vecino, y actualmente está distribuida en todo el territorio argentino. El reporte más austral es el de Santa Cruz. Su ciclo de vida tiene una metamorfosis completa que consta de los estados de huevo, larva con sus tres estadios larvarios, pupa y adulto. Este insecto, al igual que todos, su desarrollo depende de la temperatura. Puede llegar a completar en 14 días a 22 grados su ciclo. Puede tener hasta 13 generaciones por año con una temperatura entre 19 y 25 grados. Una hembra puede colocar entre 1 y 3 huevos por sitio de oposición y puede llegar a colocar 380 huevos en total. A temperaturas menores a 10 grados y mayores a 30 grados no realizan oviposiciones. Bueno, el objetivo general de esta tesis es caracterizar la biología y la dinámica poblacional de Drosophila Suzuki en la región de la Norpatagonia. En este capítulo voy a abordar sobre los hospederos cultivados y silvestres de Drosophila Suzuki. Los objetivos de este capítulo son evaluar la incidencia de la madurez de los frutos de diferentes especies cultivadas en el desarrollo de la progenie de Drosophila Suzuki, determinar la susceptibilidad de los frutos silvestres al ataque de Drosophila Suzuki. Hospederos cultivados y silvestres de mosca de los frutos se consideran aquellos en el cual un insecto, en este caso Drosophila Suzuki, puede colocar los huevos en sus frutos, cumplir su ciclo biológico y producir adultos viables. Drosophila tiene muchos hospederos reportados a nivel mundial, pero afecta principalmente a la familia de las rosáceas. Entre estos encontramos la cereza, la frambuesa, la frutilla. También puede afectar a otras familias, como la familia de las ericáceas, los arándanos, y también la familia de las moráceas, mora, por ejemplo. A su vez también se encontraron especies silvestres, como en rosa mosqueta, rosa canina, que es una rosácea. Puede desarrollarse en frutos que no han madurado debido a su ovipositor, que es cerrado y firmemente esclerosado. Bueno, se seleccionó un huerto frutal localizado en el ejido rural de Plotier, el departamento de Confluencia Neuquén. Este huerto estaba formado tenía 3 cuadros o parcelas de frambuesa, 3 de cereza y una de mora. De este huerto se recolectaron frutos de frambuesa, mora y cereza, y se realizaron ensayos de madurez eh, respecto para saber la incidencia de la madurez de estos frutos en diferentes especies cultivadas, en frambuesa, cereza y mora. En esto se realizaron ensayos de elección y no elección, se cosecharon frutos de cada uno de estos cultivos en buen estado sanitario y se clasificó su madurez según el índice de color en verde, en vero y maduro. En los ensayos de elección, en las unidades experimentales, se colocaron 3 frutos de diferente madurez de la misma especie. Esto se realizó para cereza, para frambuesa y para mora. En los ensayos de no elección, en cada unidad experimental se colocaron frutos de la misma madurez.
en verde, en embero y maduro. Y esto se repitió tanto para frambuesa, para cereza y para mora. Se utilizó la misma metodología para ambos ensayos, se liberaron 5 hembras copuladas provenientes de la cría artificial de Drosophila Suzuki por 24 horas. Luego de este periodo, estas moscas fueron retiradas y los frutos fueron traspasados a recipientes individuales para registrar el número de larvas por fruto. En las especies silvestres, para evaluar la susceptibilidad de los frutos silvestres a la Tracheodophila Suzuki, se relevaron e identificaron las especies silvestres presentes con posibilidad de ser hospederas de Drosophila. Una vez identificadas estas especies, en las épocas de madurez, se cosecharon sus frutos y se realizaron estos ensayos de emergencia. En estos se le colocaron 15 hembras de Drosophila Suzuki, 10 machos, y se esperó 7 días. Luego estos adultos se retiraron y se esperó unos días más. En total fueron 12 días hasta la emergencia de adultos viables en cada una de estas especies. Bueno, como resultado, respecto a la incidencia de la madurez en las especies cultivadas, en estos gráficos es uno por cada cultivo evaluado. En los colores de las columnas representan los estados de madurez: rojo en estado maduro, rosado en estado verde, y bueno, verde en frutos que estaban en verde. Y en el eje Y podemos ver el número medio de larvas por fruto. En cereza y en frambuesa se pudo observar que no se encontraron diferencias significativas en el número medio de larvas por fruto, tanto en los estados en embero y maduro. En cereza se encontraron alrededor de 24 larvas por fruto en el estado de embero y maduro, y en frambuesa alrededor de 18 a 21 larvas por fruto en embero y maduro. En el estado en verde, para ambos, se encontraron larvas, pero estas no superaron las 5 larvas por fruto. En el caso de mora, se encontraron diferencias significativas entre los distintos estados, y en el estado, las hembras prefirieron el estado maduro. En el estado en verde no se encontraron larvas en estos ensayos de elección. En los ensayos de no elección, tanto en cereza como frambuesa, se observaron diferencias significativas entre los distintos estados de madurez. Se registraron mayor cantidad de larvas por fruto, tanto en el estado maduro, en cereza y en frambuesa. Y en mora no se registraron larvas tanto en el estado en verde y en embero, pero sí en el estado maduro, llegando aproximadamente a 18 larvas por fruto. Respecto a las especies silvestres, se hallaron 6 especies, se identificaron 6 especies silvestres con posibilidad de ser hospederas de Drosophila Suzuki por las características del fruto: rosa mosqueta, rosa canina, Skinus johnstoni, molle, esta es una planta nativa, Pyracantha sp, cratego, Lycium chilensis y Lycium gillesianum son 2 especies nativas de la región, son 2 solanáceas, son muy similares entre ellas, y Ephedra ocreata, solupe. De estas especies emergieron, o sea, cumplieron el ciclo biológico y emergieron adultos viables de rosa canina, rosa mosqueta, Ephedra ocreata, y el Lycium chilensis y Lycium gillesianum, que también son llamados yaoyin o piquillín. De estas 2 últimas especies, de Pyracantha, que es cratego, y de Skinny, que es el molle, no emergieron adultos. Bueno, como resumen de este capítulo y en respuesta a los objetivos planteados, se puede decir que se encontraron larvas de Drosophila Suzuki en todos los estados de madurez, con la excepción de los de mora. Tanto en frambuesa como cereza se encontraron larvas mayormente en el embero y el maduro. La incidencia de la madurez aumentó marcadamente a partir del embero. De las 6 especies silvestres identificadas, Drosophila Suzuki completó su ciclo biológico en 4 especies: en rosa canina, Ephedra creata, en Lycium chilensis y Lycium gillesianum. Bueno, en este capítulo voy a abordar sobre la variación espaciotemporal de las poblaciones de Drosophila Suzuki. El objetivo es cuantificar la variación interanual de los niveles poblacionales de Drosophila Suzuki y el aprovechamiento de los distintos hospederos frutales, tanto en especies cultivadas como silvestres. Bueno, la dinámica poblacional es el estudio de las fluctuaciones de la densidad de las poblaciones en el espacio a lo largo de un periodo de tiempo. Permite conocer la abundancia de las poblaciones y determinar cuáles son los factores que influyen. La dispersión es una variable poblacional
que le permite a Drosophila la búsqueda de distintos hospederos y la alternancia, y a su vez también la búsqueda de sitios con temperaturas adecuadas para desarrollarse. Se ha encontrado en Drosophila Suzuki que hay tasas de dispersión de 200 a 300 metros por día en ausencia de viento, y durante una temporada, en el otoño, se encontró una tasa de dispersión de entre 3.000 y 9.000 metros a diferentes altitudes. Los umbrales térmicos de desarrollo de los adultos son entre 7,2 y 30 grados. Fuera de estos rangos, su desarrollo disminuye, la actividad, perdón, disminuye e incluso puede detenerse. También se ha encontrado que en regiones templadas esta mosca tiene un comportamiento bimodal, con dos picos de densidad, uno más pequeño en primavera y otro más elevado en otoño. Bueno, la fenología de los insectos se puede predecir mediante modelos de grados días. Los grados días son una combinación tiempo y temperatura, también llamado tiempo fisiológico. Estos se pueden calcular mediante diferentes métodos. Uno es el método del seno, que permite calcular el área bajo la curva a través de una integral. También en umbral inferior y superior de desarrollo, de actividad. Para Drosophila Suzuki se ha encontrado que el umbral inferior es de 7,2, como dije recién, y de 30 grados su umbral superior. Los grados guías son muy útiles en la región, es una herramienta muy valiosa para el manejo de los cultivos, por ejemplo, para Cydia pulmonella, que se llama, bueno, Carpocapsa, que es la principal plaga de la manzana. Se ha encontrado que se sabe, digamos, que a 250 grados se producen los nacimientos de la primera generación, por lo cual cuando se están por cumplir, se publica un boletín, se da una alerta fitosanitaria para que los productores puedan realizar controles previo a cumplir estos grados días. Para Drosophila se está estudiando y se ha estudiado que hay otros factores que deben tenerse en cuenta en la dinámica poblacional. No solamente depende de la temperatura, con esto los grados días, sino que también se ha evaluado otras variables, como la humedad relativa, también se pueden tener en cuenta las temperaturas extremas, siempre dependiendo del agroecosistema. Y acá, para poder, digamos, evaluar todos estos factores y poder realizar predicciones, se utilizan los modelos estadísticos. También se pueden utilizar modelos matemáticos. En el caso de los modelos estadísticos, estos permiten describir el patrón de la evolución de las capturas poblacionales de Drosophila Suzuki, y acá entra en juego el modelo GAN, que es un modelo aditivo generalizado. Este modelo es muy flexible, es útil para datos de conteo de insectos, como en el caso de Drosophila, con exceso de ceros y con sobredispersión. Es un modelo generalizado que también permite relacionar, como se ve acá, términos que son no lineales. Esto sería una regresión simple, y en este caso en azul un modelo GAN que permite relacionar términos no lineales como los grados días, la humedad, las temperaturas, que influyen, digamos, en la dinámica poblacional. Bueno, se seleccionó el huerto frutal descrito anteriormente en el capítulo 2. Este huerto frutal, en sus alrededores, habían muchos cultivos familiares con frutales. Había presencia de damascos, duraznos, nectarines, ciruelos, viñedos, y también abundaban las especies silvestres como Lycium chilensis y Lycium gilesianum. Estas fueron las que se encontraron en mayor abundancia, y se encontraban principalmente a los costados de los caminos donde estaban los canales de agua. Entonces, a partir de este huerto frutal, se eligió como punto central una parcela de frambuesa, y se trazaron 3 transectas de 2.000 metros de longitud, en dirección sur-norte, noroeste y noreste. Y se colocaron trampas cada 200 metros. Estas líneas rojas que se ven son en las áreas buffer, que son cada 200 metros. Se colocaron en total 33 trampas. Estas se instalaron el 14 de diciembre de 2018 y se retiraron el 23 de enero de 2023. Las trampas consistieron en botellas de litro y medio, con orificios en su parte media para el ingreso de insectos, y orificios de 0,5 milímetros, y tenía como cebo vinagre de manzana el 50%. Los cebos se recambiaron cada 15 días, y las muestras fueron recolectadas y
colocadas en recipientes con alcohol 70 para su posterior identificación. Los individuos en las trampas fueron identificados, contabilizados por cada fecha y por cada trampa, se clasificaron como Drosophila Suzuki, también como otros Drosophilidae, a todas las especies que no eran de esta, que no eran Drosophila Suzuki, dentro de la familia Drosophilidae. También se identificaron enemigos naturales, que voy a explicar en el último capítulo, y también se separaron las hembras, que voy a explicar en el próximo capítulo. Con los datos de estas trampas se analizó la dispersión mediante la distancia del huerto frutal, se establecieron categorías cada 200 metros hasta los 2000 metros de longitud de cada transecta. El comportamiento estacional se evaluó a través de la época del año. Las capturas se agruparon por cada estación del año. Los hospederos se analizaron a través de los entornos de las trampas. Eh, digamos, en cada trampa se identificó cuál era la diversidad de especies presentes y se establecieron 9 categorías en función de esta diversidad que había en el área de muestreo. Por ejemplo, la categoría frambuesa se refirió a todas las trampas, a todas las plantas o especies de frambuesa que estaban alrededor de esta trampa. Esto generalmente dentro del huerto frutal, donde había frambuesa. Otra categoría se llamó cereza. Y donde había una diversidad de diferentes cultivos, según estos, por ejemplo, estos eran todos carosos, durazno, ciruela, damasco. Cuando había presencia de viñedos, se incluyó una categoría aparte, o si habían viñedos solos. Y en el caso de si no habían plantas con posibilidad de ser hospederas, se calificó como silvestres, y la categoría Yaoyin es en la cual habían trampas con estas especies nativas, que eran Listium chilensis y Listium gilesianum, y que se había encontrado en el laboratorio que podían completar su ciclo biológico. Y en las épocas de madurez de estas especies, se cosecharon sus frutos y se evaluó si habían presencia de infestaciones de Drosophila Suzuki. Para realizar el modelado de las capturas, se tuvo en cuenta los datos de las trampas y a su vez las variables e índices climáticos, como los grados día, los registros de la humedad relativa, las temperaturas mínimas y máximas provenientes de las estaciones meteorológicas de Plotier y de Inta-Alto Valle. Se calcularon los grados días acumulados a través de estas temperaturas con el software DDU de la Universidad de California, y el 1 de julio se consideró como el inicio del conteo de los grados días para cada temporada. Bueno, como resultado de la dispersión, comportamiento estacional y de los hospederos, podemos observar en este gráfico que representa las capturas totales acumuladas de Drosophila Suzuki. En el eje X se encuentra la distancia al huerto frutal hasta los 2000 metros de longitud. 0 es el punto central donde estaba el huerto frutal. Y en el eje Y son las capturas acumuladas de Drosophila. Lo que se puede observar es que cada punto, perdón, es una trampa, y a medida que nos alejamos del huerto frutal, las capturas disminuyen. En esta tabla, perdón, que representa las capturas medias acumuladas de Drosophila Suzuki, en esta columna están las distancias del huerto frutal. La distancia 0 es el epicentro, digamos, el punto central. La distancia de 0 a 200 también es dentro del huerto frutal. Por fuera de los 200 son todas las trampas colocadas fuera del huerto, hasta los 2000 metros. Y se realizó un análisis estadístico por cada época del año. Es decir, en cada columna hay una comparación de medias con respecto al verano, entre las distintas distancias. También se compararon las medias de las capturas entre cada distancia en el otoño, también en el invierno y en la primavera. Lo que se puede observar, se pudo observar en estos resultados, es que tanto en el verano como en el otoño y en el invierno hubieron diferencias significativas entre cada distancia, pero no en la primavera. En la primavera no se encontraron diferencias entre cada distancia, es decir, que no hubo dispersión. No se llegó, digamos, a capturar hasta 2 moscas por fruto, digamos, por fruto no, 2 moscas por trampa. En el verano se encontraron las mayores capturas dentro del huerto frutal, es decir, hasta los 200 metros, en comparación al resto. También sucedió en el otoño, las mayores capturas se dieron dentro del huerto frutal, y se halló una dispersión significativa a los 400-600 metros de distancia, con alrededor de 39 moscas por trampa. En el invierno también se encontraron mayores capturas dentro del huerto frutal.
Lo que se puede observar en este gráfico, que representa las capturas medias acumuladas en cada entorno definido, en el eje X están los entornos, las 9 categorías de entornos que se definieron previamente, y en el eje Y las capturas medias acumuladas. Estos que ven acá son huevos de Drosophila Suzuki que representan donde se hallaron infestaciones. En frambuesa y cereza fue donde se encontró el mayor número de moscas en estos entornos, y también se encontraron en menor cantidad, también donde habían frutales, pero no se hallaron capturas en las trampas que tenían especies como Yaoji, que podía ser hospedero de esta mosca. No se encontraron trampas y tampoco se encontraron infestaciones en los muestreos de frutos. En viñedo, cuando los viñedos estaban sin combinación de otros frutales, tampoco se encontraron infestaciones, pero sí cuando estaban en combinaciones, por ejemplo, con mora, un entorno que era que habían viñedos y habían plantas de mora alrededor, en esto se encontraron infestaciones en ambos cultivos y habían pocas capturas, pero se encontraron. Con respecto al análisis del modelo GAM, este explicó un 91,9% de la variabilidad de las capturas, con un R cuadrado de 0,767, y se encontró una interacción significativa entre los grados guías y la humedad relativa. Es decir, que no se pudo explicar, digamos, las capturas a partir de cada variable por separado, sino que a través de esta interacción había que explicar con la combinación de ambos factores. Es por esto que el modelo, se pudo realizar con este modelo un gráfico que se llama efecto condicional de los grados días, pero para una humedad constante, para ver cómo variaban las capturas en función de los grados días. Cada color representa una temporada evaluada. La temporada de 2022-2023 no se incluyó en este gráfico porque no tuvo un efecto significativo debido a que fue muy corto el periodo de muestreo. En el eje Y se ve el efecto condicional de las capturas. Esto mide, digamos, las tendencias de la población, digamos. Cuando los valores son positivos, quiere decir que son superiores al promedio, y cuando los valores son negativos, quiere decir que son menores al promedio. Se puede observar que apenas en el eje X están los grados días y que apenas se empiezan a contabilizar, digamos, acumular los grados días, las capturas empiezan a disminuir y se llega a un periodo de baja captura entre los 1500 y 1800 grados días para luego incrementarse y llegar a un máximo a los 2500, 3000 grados días, que es cuando está finalizando la temporada. Para poder explicar, digamos, esta interacción entre los grados días y la humedad, se realizó un gráfico en contornos en 2D, condicionado por el ciclo de desarrollo. Cada gráfico representa una temporada. Los colores representan las predicciones del modelo, o sea, los valores predichos versus los esperados. En el eje X encontramos los grados día, 0, cuando, el día 1, digamos, cuando 1 de julio, y 3000 sería cuando está finalizando el conteo, alrededor del 30 de junio más o menos, para que tengan una idea. En el eje Y está la humedad relativa, y en el eje Z representa las capturas, o sea, la variable respuesta. Estas líneas son similares, unen puntos de igual valor y son similares como a los gradientes, digamos, o curvas de nivel. Por ejemplo, acá en la temporada 2019-2020 se puede observar que cuando por ejemplo, esta línea pasa de -200 a 0, quiere decir que se está produciendo un pico poblacional con elevadas humedades relativas y a los 3000, 3200 grados día. Cuando las líneas son verticales, como en este caso, quiere decir que no hay efecto de la humedad relativa, pero sí efecto de los grados días. De estos gráficos se obtuvieron los siguientes resultados. En la temporada 2018-2019, el mínimo de capturas sucedió entre 1200 y 2250 grados día, independiente de los niveles de humedad, y el máximo poblacional se dio entre los 3000 y 3300 grados días, con elevadas humedades relativas. La temporada 2019-2020, el mínimo ocurrió a los 1500 grados días y el máximo a los 3000, 3200 grados días, también con elevadas humedades relativas. En la temporada 2020-2021 hubo dos mínimos de capturas, uno a los 1500 grados días con elevada humedad y otro a los 2000 grados días con baja humedad. En los máximos poblacionales también hubo dos máximos poblacionales, uno a los 2900 grados días con 90% de humedad relativa y otro a los 3000, 3200 grados días con baja humedad relativa. En la temporada 2021-2022 hubo un mínimo de capturas entre los 1500 y 2000 grados días
con menos de 40% de humedad, y el máximo operacional ocurrió a los 3.000-3.200 grados días con 50% de humedad. Los 1.500 grados días en cada temporada, eh, para que tengan una idea, ocurrió entre fines de diciembre, digamos, y principios de enero. También a partir de este modelo se pudo obtener los valores críticos. Por ejemplo, se le puede pedir que para la trampa localizada en el punto central del muestreo y para la temporada 2021, ¿cuándo fue la primera captura luego del receso invernal? Y en esta fue a los 300 grados días, que es alrededor del mes de septiembre, y representa los primeros vuelos. Y así se le puede pedir, digamos, para cualquier trampa o transecta o cualquier temporada o fecha. Como resumen de este capítulo, las poblaciones de Drosophila Suzuki se concentran principalmente dentro del huerto frutal. La dispersión hacia hospederos alternativos se reflejó en las trampas durante el otoño. Se hallaron valores significativos hasta los 400-600 metros de distancia al huerto frutal. Durante la primavera hubo una baja dispersión de Drosophila y el área estudiada no presentó especies silvestres reportadas como hospederas alternativas, que serían los Lycium chilensis y Lycium gilesianum, que se esperaban que fueran hospederos en condiciones de campo. En cambio, los cultivos frutales de los alrededores, durazneros, ciruelos y también viñedos, se hallaron daños de Drosophila en los frutos y también se capturaron adultos en las trampas de estos entornos. Los patrones de actividad de Drosophila Suzuki predijeron un comportamiento estacional unimodal, con incrementos poblacionales en el verano, a partir de más o menos de los 1.500 grados días, máximos en el otoño y decrementos durante el invierno. El modelo, a su vez, identificó picos poblacionales con altas y bajas humedades relativas, lo cual, digamos, no reflejó la preferencia de Drosophila Suzuki por los periodos de alta humedad relativa para su desarrollo, el cual ocurrió, digamos, estos picos poblacionales ocurrieron en los meses de mayor humedad en la región, que es durante abril, mayo y junio, y con temperaturas moderadas. Bueno, en este capítulo voy a hablar sobre la diapausa reproductiva. El objetivo es describir el comportamiento reproductivo y la morfología de las hembras de Drosophila Suzuki en las condiciones ambientales de la región. Bueno, Drosophila Suzuki es un insecto que puede transcurrir el invierno al estado de adulto mediante una diapausa reproductiva. Cuando ocurre una diapausa, se interrumpe el apareamiento, se atrofia las glándulas accesorias y se produce, digamos, la detención, el cese de la maduración de los huevos, es decir, de la ovogénesis y de la vitelogénesis. Con respecto a la morfología, esto está regulado por la temperatura del fotoperiodo, la diapausa, y con respecto a la morfología se ha encontrado que hay adultos de invierno y adultos de verano. Los adultos de invierno, que están acá a la izquierda, poseen cambios en la pigmentación, las franjas abdominales son más gruesas, que se cree que es para aumentar la absorción de los rayos UV y con eso el calentamiento, favorecer el calentamiento. También hay cambios en el tamaño corporal, son más grandes, y esto se cree que es para la termorregulación y para aumentar las reservas de energía. Y acá se puede ver un adulto de verano. Bueno, con respecto a los materiales y métodos, bueno, las hembras, se utilizaron las trampas localizadas dentro del huerto frutal. De estas adultos, las hembras fueron separadas y fueron diseccionadas, tanto por fecha y por trampa, y sus ovarios se clasificaron, según en la madurez, en 4 categorías. Ovarios inmaduros fueron aquellos donde no sé, si por ahí no se encontraban ovarios, o si se encontraban los ovarios, las ovariolas no se podían discriminar, tampoco los huevos. Ovarios madurando se refirió a cuando se encontraron los ovarios, también habían las ovariolas, se pueden distinguir, pero los huevos, bueno, en realidad son ositos, están muy apretados. Y en ovarios maduros, esta categoría incluyó a un ovario completamente maduro, donde se pueden diferenciar las ovariolas, se pueden ver cada uno de los ositos y los espiráculos de respiración. Luego, la última categoría, huevos libres, se refieren a ovarios maduros, que ya que tenían huevos libres en el útero. De estas categorías se consideró, según la bibliografía, a las hembras con ovarios inmaduros como hembras diapausantes, es decir, en esta categoría. Por otro lado, también se calculó el fotoperiodo diario,
y se utilizaron los valores de temperaturas medias. Bueno, se encontró que las hembras, este gráfico podemos ver en el eje X los meses del año y en el eje Y la proporción de hembras diapausantes. Este es la proporción de hembras diapausantes capturadas entre los meses de enero y diciembre, y se pudo observar que la mayor proporción, o sea, el total de las hembras se encontraban en diapausa en los meses de julio, agosto y septiembre inclusive. En octubre esta proporción disminuyó a la mitad y luego continuó disminuyendo en noviembre y diciembre. Mediante el modelo ajustado se encontró también una interacción significativa, en este caso entre la temperatura media y el fotoperiodo. Para poder explicar esta interacción, se realizó este gráfico que se puede ver en el eje X la temperatura media y en el eje Y la proporción de hembras diapausantes. Cada una de estas líneas es un fotoperiodo. Los fotoperiodos largos están representados por estas líneas discontinuas de 15 y 16 horas, fotoperiodo intermedio por estos puntos de 12 horas, y los fotoperiodos cortos están representados por que están en la parte superior de 10 y 11 horas. Lo que se encontró mediante este gráfico es que los fotoperiodos largos, digamos, la proporción de hembras que están en estos fotoperiodos largos es baja, y a medida que aumenta la temperatura, esta proporción disminuye llegando a cero. En el caso de los fotoperiodos, en el fotoperiodo intermedio de 12 horas, se puede ver que las hembras estaban en diapausa entre 0,8 y 0,9, o sea, 80 y 90%, cuando la temperatura estaba entre 0 y 5 grados. Luego, a medida que aumentó la temperatura, la proporción disminuyó, y en los fotoperiodos cortos de 10 y 11 horas, o sea, casi todas las hembras estaban en diapausa, o el 100%, cuando las temperaturas estaban entre 0 y 10 grados, más o menos. Cuando la temperatura empezó a disminuir a partir de los a aumentar a partir de los 10 grados, la proporción de hembras diapausantes comenzó a disminuir. O sea, es decir, que también se observa que a medida que aumenta la temperatura, la proporción de hembras diapausantes disminuye. Como respuesta a los objetivos planteados, la diapausa ocurrió con fotoperiodos cortos de 10 y 11 horas y temperaturas inferiores a los 10 grados, y también con fotoperiodos intermedios de 12 horas y temperaturas menores a los 5 grados. Se presentó un debilitamiento de la diapausa con el aumento de la temperatura, y la renovación de la ovogénesis ocurrió en un 50% en octubre y un 70% en noviembre y diciembre. Bueno, con respecto a la identificación de enemigos naturales presentes en la región, el objetivo es identificar los enemigos naturales presentes en la región y su potencial uso en planes de control biológico aumentativo. Cuando una plaga invade, digamos, una región, es necesario conocer cuáles son los enemigos naturales presentes, por lo cual el control biológico es una herramienta fundamental, digamos, dentro del manejo integrado de plagas. El control biológico puede ser natural o puede ser con intervención humana. Este último se realiza mediante diferentes modalidades: clásico, aumentativo por conservación. El control biológico clásico es el cual se introducen organismos benéficos en un área donde no predominaban estos enemigos naturales. Por lo general provienen, digamos, se traen los enemigos que son de la región de la especie blanco. El control biológico aumentativo tiene como objetivo aumentar la abundancia de los enemigos naturales, pero en el corto plazo. Pero ya están presentes, digamos, en esta área afectada, pero no, digamos, están en un número tan bajo que no alcanzan un control efectivo. Y en el manejo por conservación se utilizan diferentes medidas para aumentar la abundancia de estos enemigos, mejorar las actividades de estos enemigos que ya están presentes en el área. Por ejemplo, plantas refugio, disminución del control químico o que no se realice control químico. En este caso, se utilizaron las trampas líquidas, que fue las que empleé, digamos, para el muestreo de Drosophila Suzuki, y también se utilizaron trampas centinela. Estas trampas centinela estaban formadas eran potes de cartón en los cuales se colocó trozos de banana con larvas y pupas provenientes de la cría artificial de Drosophila Suzuki. Se utilizaron 4 trampas, se colocaron en 2 cuadros diferentes dentro del huerto frutal, y se realizaron cambios de estos cebos cada 15 días. Estos trozos de banana se colocaron en recipientes de vidrio hasta la espera de la emergencia de enemigos naturales.
Se hallaron 4 parasitoides con posibilidad de control biológico de Drosophila Suzuki. Pachycrepodius vindemiae, que es un pteromárido. Este es un ectoparasitoide pupal, es solitario y diobionte, es generalista, afecta al orden Diptera, tiene por característica que es un hiperparasitoide facultativo, es decir, que puede utilizar como hospedadores otros parasitoides, es de distribución cosmopolita. Con respecto a Drosophila Suzuki, se halló en trampas Tucumán y en Río Negro en el año 2017. Leptopilina boulardii de la familia Figitidae es un endoparasitoide de larvas, también es generalista, es coenobionte de la familia Drosophilidae, es de origen africano y distribución cosmopolita. Este se halló en Tucumán y en Río Negro, también en trampas para la captura de Drosophila Suzuki en el año 2017. Se confirmó esta asociación porque se encontraron adultos con estas cicatrices, que estas cicatrices las dejan las larvas. Cuando este parasitoide coloca sus huevos en las larvas encapsulan los huevos y producen, o sea, es una respuesta inmune, y cuando los matan a los huevos dejan una marca que desde las larvas se puede ver luego en los adultos de la mosca. También se encontró Sphalangia endius, que es un ectoparasitoide pupal, es muy generalista, es una especie cosmopolita, se utiliza en la Argentina el control biológico de la mosca doméstica. Se halló en Río Negro, Neuquén, también en trampas para la captura de 2017. Cuando estaba finalizando el muestreo, se encontró Tricopia anastrefae, de la familia Diapridae. Es un endoparasitoide pupal, solitario y diobionte. Es una especie nativa de la región neotropical de América del Sur. Es específico de la familia Drosophilidae. Se encuentra presente, se encontró en Tucumán y en Buenos Aires. Y los registros son en Drosophila sp, en Anastrefa fraterculus y en Ceratitis capitata, que son estas últimas dos, las moscas de los frutos. Actualmente se realizaron y se están realizando ensayos con altos niveles, digamos, índices de parasitoidismo sobre Drosophila Suzuki. Con respecto a la abundancia de estos parasitoides en las trampas y en cada año de muestreo, en estos gráficos de torta de sectores se pueden ver la abundancia de cada uno. No se incluyó a Tricopia porque se encontraron pocos ejemplares cuando estaba finalizando el muestreo. Con respecto a los otros parasitoides, se halló en mayor cantidad, digamos, Pachycrepodius vindemiae, luego le siguió Leptopilina boulardii, y Sphalangia endius estuvo poco representada. Con respecto a las trampas centinela, emergieron ejemplares solamente de Pachycrepodius vindemiae. Del resto no hubieron emergencias, por lo cual pudimos confirmar la asociación entre este parasitoide y Drosophila Suzuki. Con respecto a las recomendaciones y el análisis para un posible control biológico, este último, Pachycrepodius vindemiae, no sería el mejor candidato para control biológico debido a que es un hiperparasitoide, también es muy generalista, entonces sería adecuado un manejo por conservación. Con respecto a la Leptopilina boulardii, que está confirmada su asociación, sería, según la bibliografía, correspondería a un control biológico aumentativo, debido a que este parasitoide es muy susceptible a las bajas temperaturas. Y para el caso de Tricopia anastrefae, que es el mejor candidato, igual restan hacer estudios, ¿no? Se han hecho hasta ahora estudios de laboratorio, falta, digamos, la etapa de campo, se cree que podría ser lo mejor un control biológico aumentativo. Bueno, se hallaron 4 parasitoides en la región de la Patagonia Norte con posibilidad de control biológico de Drosophila Suzuki, 3 pupales, Pachycrepodius vindemiae, bueno, Sphalangia endius, que me olvidé decir que este parasitoide no lo consideré porque no se confirmó su asociación con Drosophila Suzuki, Tricopia anastrefae y uno larvar, Leptopilina boulardii. En cuanto a los parasitoides pupales, se confirmó el parasitoidismo natural en condiciones de campo de Pachycrepodius vindemiae. Bueno, consideraciones finales de este trabajo de tesis. En el marco de este trabajo se buscó caracterizar la biología y la dinámica poblacional de Drosophila Suzuki en la región de la Patagonia, debido a su detección en 2014. Con este enfoque, bueno, se pretendió establecer las bases para futuras estrategias de manejo integrado que sean más efectivas y sostenibles.
Se confirmó la habilidad de Drosophila suzuki para reproducirse en frutos, digamos, no maduros, en frutos verdes, aunque tuvo mayor preferencia por frutos con mayor estado de avance, es decir, en frutos en embero y en frutos maduros. De las plantas silvestres identificadas en el área de estudio, utilizó como sustrato de disposición en condiciones de laboratorio 4 especies: Lycium chilensis, Lycium gilesianum, Ephedra ocreata y Rosa canina. La plaga presentó una marcada estacionalidad en cuanto a la dinámica poblacional. Se capturaron adultos mayormente durante el verano y en el otoño, luego en el invierno, perdón, disminuyeron, y en la primavera se capturaron muy pocos adultos. Se exploró también el rol de los hospederos principales y alternativos en el entorno de las trampas. Se encontró que aquellas colocadas dentro del huerto frutal, en presencia de monocultivos de frutas finas, capturaron el mayor número de adultos de Drosophila suzuki, en comparación a las trampas colocadas fuera del huerto. A su vez, halló una dispersión significativa a los 400-600 metros de distancia al huerto frutal. Se identificó como cultivos alternativos los frutales como durazneros, nectarín, ciruelo, a los viñedos. En los hosperos silvestres no se hallaron estaciones a campo. Se ajustó un modelo estadístico, el modelo GAM, con variables relevantes para la biología de la plaga, como los grados días y un índice que es un índice bioclimático. También la variable mental humedad relativa. Este modelo permite observar los patrones de crecimiento y de decrecimiento poblacional. Se evaluaron los ovarios de las hembras recolectadas en las trampas de huerto frutal para determinar el momento de la diapausa. Con el acercamiento del otoño se hallaron más hembras con ovarios inmaduros, es decir, hembras en estado de diapausa. Entre los meses de julio y septiembre, el 100% de las mismas se encontraban en diapausa. Y por último, se identificaron los 4 enemigos naturales de Drosophila suzuki en la región: Leptospirina boulardii, Pachycrepodis lindemiae, Trichopia anastrophae y Sphalangia endius. En este trabajo se confirmó además la asociación de Pachycrepodis lindemiae de todos los parasitoides hallados. Trichopia anastrophae es el que presenta mayor ventaja para ser incorporado en programas de control biológico aumentativo por su especificidad en la familia Drosophilidae. Bueno, se pretende a futuro, digamos, implementar diferentes herramientas de control para Drosophila suzuki. Se va a considerar la época de mayor riesgo en la región, que es el verano y el otoño, y en el caso de cultivos de exportación, como la cereza, también se tendrán en cuenta los primeros vuelos de la temporada. Se evaluarán bioinsecticidas, métodos de captura masal, captura de adultos, eh, también el control físico mediante mallas antiinsectos para poder evaluar la disminución del daño de Drosophila suzuki. Por su parte, también se realizarán ensayos de campo y de laboratorio con los parasitoides hallados, y se considerarán también las interacciones con otros enemigos naturales para optimizar el manejo de la plaga. El fin último es integrar las distintas herramientas en base a su eficacia y el conocimiento de la dinámica poblacional de la plaga en la región de la Nor-Patagonia, de manera que el sector, digamos, que los productores tengan una herramienta de manejo eficaz a nivel territorial. La integración del conocimiento, digamos, de las variaciones de las poblaciones de la plaga a lo largo del año y su relación con los diferentes tipos y, digamos, y cultivos y el arreglo espacial de estos cultivos, junto con el conocimiento de los diferentes efectos del manejo integrado, permitirán maximizar el control sustentable de Drosophila suzuki en la región de la Nueva Patagonia. Bueno, de esta tesis fueron publicados 3 trabajos científicos con Resferato. También se realizaron presentaciones a congresos. Y bueno, les quiero agradecer a cada uno de mis compañeros de muestreo. Fueron 4 años de muestreo en Plotier, por lo cual le agradezco a cada uno de ellos por su colaboración, su responsabilidad, por su amabilidad y por hacer este trabajo más lindo. Ya de por sí era hermoso, pero bueno, gracias a su compañía se disfrutaba mucho cada uno de los viajes, cada 15 días. Gracias a Gabriel Daga, gracias a Estela, que está conectada, gracias a Samir, gracias a Delfina, que bueno, se convirtió en una gran amiga mía, gracias a Rosita, gracias a todos y a todas. Quiero agradecer también al doctor Gustavo Jiménez, que es el que me ayudó y realizó, digamos, el análisis estadístico del modelo GAM, y luego me ayudó con todos los análisis que hice en la tesis. Publicamos un trabajo con esto y la idea es seguir publicando, ya que hay muchos datos para analizar. Bueno, gracias Gustavo, te agradezco un montón.
gracias a Nancy Greco, que es mi codirectora de tesis, por el armado de la tesis, por la estructura, por su amabilidad y siempre estar disponible para ayudarme. Eh, Gracias a mis compañeras de trabajo, colegas de INTA, que cada una de ellas aportó a esta tesis tanto con sus conocimientos también y también por su buena predisposición. También se convirtieron en grandes amigas mías. Gracias al grupo de trabajo de sanidad vegetal, gracias por proveerme, digamos, los insumos, por los vehículos, por ayudarme a Silvina con la cría de Drosophila Suzuki. Y bueno, y por último, bueno, quiero agradecer a mi familia, a mis padres por permitirme estudiar, siempre priorizar el estudio. Y gracias a, bueno, a Axel, que tuvimos 2 hijos durante este doctorado y la verdad que fue muy difícil, así que le agradezco por ser tan incondicional y él siempre supo que para mí realizarlo. Agradezco mucho a los jurados por sus correcciones, por leer la tesis con detalle. Gracias por mejorarla, porque mejoró muchísimo la calidad. Y bueno, también agradezco a Andrea Rodríguez y a Adel Jocou por su colaboración con la tesis. Gracias a todos. Bueno, gracias a vos por estar acá en esta defensa. Felicitaciones. Voy a dejar de compartir. Bueno, Ahí está. bueno, ahora le toca el turno al jurado para hacer preguntas, consultas, comentarios. ¿Quiere empezar la doctora Liendo? ¿Está por ahí? María Clara Liendo. Tiene la cámara apagada, no la veo. Bueno, ahí la veo, Gabriel. Ahí está, Ay, apareció. sí, disculpa, pero no, se había tildado la computadora. No sé si me Bien, verá. ¿Se escucha? se escucha, sí. Ahí No está. se ve, pero se escucha. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, espera. Ahí está, ahí está. No sé qué le pasa. Bueno, ¿pero se escucha? Se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, primero que nada, quería agradecerles la invitación a participar de la Gracias. evaluación de la tesis. La verdad que fue un placer. Te quería felicitar, Carolina, porque hiciste un trabajo excelente. Obtuviste unos resultados divinos. Se notó el esfuerzo que pusiste en todo este periodo. Sé de lo que se trata, hacer trabajo de campo y lo laborioso que es y todo lo que implica, así que la verdad que tuviste resultados divinos. Me gustó cómo fuiste encarando el objetivo de diferentes aproximaciones, lo que hizo que sea muy rico los resultados y que nos va a servir a todos los que trabajamos en Drosophila para ver cómo encaramos a esta plaga que vino a instalarse. Así que nada, la verdad que te refelicito. Capaz que fui muy intensa con todas las preguntas que te hice vía escrita, pero bueno, ahora voy a ser más benévola. Pero ahora fue por eso. Yo creo que quería que obtuvieras el mejor producto posible para que también sea algo publicable y exitoso. O sea, nada, eso quería que sepas, pero no te voy a matar ahora. Nada, me quedaron un par de preguntas y algunas cosas que me gustaría charlar con vos y que me des tu opinión, más que nada. Como verás en lo que te fui, en las devoluciones que te di, capaz que me tildé un poco con el primer capítulo, que es lo del ensayo de elección, que bueno, que a mí me trajo un poquito de ruido, más allá que vos llegaste a lo que querías comprobar, que era a ver si la mosca atacaba a diferentes grados de madurez. Capaz que hubiera estado piola hacer algunas modificaciones para obtener más información y más precisa en esos ensayos. Esa como que fue como mi mayor crítica, digamos. Particularmente yo te decía, viste, en el ensayo de elección que vos ponías los frutos de diferente grado de madurez, y cuando vi el dispositivo me pareció que podía llegar un poco a mezclarse los olores y que a veces son las señales que disparan la elección del fruto, la primera elección del fruto, el inicial. Entonces eso un poquito me trajo ruido, y otra de las cosas que me trajo ruido es que vos los dejaste 24 horas en el dispositivo con los 3 frutos, y me preguntaba
o la elección de la primer mosca, como tenés varias moscas, podría influir en la elección de las otras moscas, entonces que esté medio sesgado a la elección de la primer mosca. No sé si se entiende. Entonces me preguntaba si, yo esto no tengo desconocimiento también, ¿qué se sabe acerca si existe algún tipo de facilitación entre las moscas o al contrario, de evitación, sabiendo, o sea, frente a la decisión de la primera mosca de poner el huevo en el primer fruto, podría estar evitando que las otras elijan ese fruto y se vayan a otros. Entonces quería saber si tu opinión y si tenés algo de información al respecto. Sí, había leído algo hace mucho que hablaba sobre que, como ya había mencionado, que pueden colocar huevos entre de 1 a 3 huevos por sitio de posición, que en realidad sí, no, que podría, digamos, afectar, pero yo también a campo encontré daños en frutos maduros y sobremaduros, incluso al piso. Sí. Entonces, quizás esto que propones sí se debería investigarlo más, pero yo creo que como no tenían otra elección, digamos, como estaban esos 3 frutos, quizás no les quedó otra. Pero he leído, recuerdo haber leído que en realidad ellas no hacían infestaciones en frutos que estén ya eh, con otro tipo de daño. Y sé Claro. que en el norte, en Tucumán, el grupo de sanidad estudia en realidad las interacciones entre las distintas moscas de los frutos para saber cómo, digamos, si cada uno, cómo se relaciona y si podrían afectar otros frutos que ya estén dañados por Claro. ceratitis o viceversa. Sí, porque a veces, Pero o sea, yo los realmente, pesticidas dejan como feromonas de marcado en el fruto para justamente sí, evitar que otros visiten ese fruto. Y a veces se ha visto, más que nada, bueno, también en ceratitis, que no, que a veces lo usan como un sistema de facilitación. Entonces, bueno, sí, para ceratitis sí, eso les facilitaría, sería si más está beneficioso para las infectado otras. o en ese fruto. Entonces me preguntaba qué se sabía acerca de esta mosca, o sea, por eso. Y la otra cosa, vos ahí me diste la cantidad de larvas, ¿no? Que se desarrollaron en el Sí. fruto. Pero ¿vieron también si ponían huevos o no? Digo, porque capaz que en el verde, o sea, ponían huevos pero no se desarrollaban. Sí, eso en También, realidad no lo vi en los frutos cultivados, lo vi en los silvestres. En los cultivados siempre los huevos estaban, digamos, perforaba, digamos, la epidermis del fruto, pero en los silvestres, por ejemplo, vi mucho en rosa mosqueta y en los que no hubieron emergencia, que había muchos huevos en la superficie, que no pudieron, digamos, emerger, después que se deshidrataron. desarrollarse. Pero en los que vos Claro, no se hiciste, no, desarrollaron. en los verdes me No, refiero. No, vos no observaste no, eso. los huevos, no, en los verdes no vi huevos en la superficie. Siempre los que son, bueno, en mora no, directamente no pusieron huevos en mora, pero en las otras siempre los huevos que estaban en verde estaban, penetraron, digamos, y pudieron ser larvas. Está bien. Y otra de las preguntas será que, bueno, que vos decías que, bueno, para corroborar que realmente estén copuladas las moscas, después vos mirabas si tenían huevos. Sí, Entonces, más que nada yo me preguntaba en aquellos que no encontraste nada, que fue en mora particularmente, que encontraste que en verde y sí, bueno, y en algunos también otros, si no habías visto la posibilidad también de estudiar las espermatecas, porque yo no sé muy bien cómo es en Drosophila, sí. pero Suzuki, pero en tres frítidos a veces la presencia de huevos no implica exactamente que esté copulada la mosca, entonces que hubo transferencia de esperma. Entonces me preguntaba cómo era un poco en Drosophila, porque nada, a ver, porque capaz que la presencia de huevos no te implica exactamente de que esté copulada y capaz que esos ceros que obtuviste es, bueno, un poco el azar de que no haya estado copulada la mosca, me preguntaba. Sí, en realidad no pude medir las espermatecas porque no tenía, digamos, los insumos para hacerlo, pero eso siempre me quedó, digamos, como que sería interesante que hubiese Claro, estado, digamos, hubiese sido apropiado para confirmar que hubo cópula, claro, para ver si, porque también la diapausa, como yo dije, también es la interrupción del apareamiento. Entonces, para saber si realmente había pasado eso, si había habido cópula o no. está bien, porque sí, estaría interesante como seguir por ahí a ver qué onda, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, y ahora saliendo un poco de este capítulo,
Lo que te quería preguntar es que también me llamó mucho la atención, me gustó mucho todo el capítulo de diapausa y de morfos de verano y morfos de invierno. Y me preguntaba si tenés información o si sabes qué ocurre en otros sitios donde la temperatura de golpe ahí, claro, en el sur las temperaturas son un poco más extremas, más bien diferenciales. Digo, ¿qué pasa eso con la mosca ahora que sube y que subió, que está subiendo, y en temperaturas en las cuales de golpe las diferencias entre verano e invierno no son tan extremas? Si esta diferencia entre morfos de verano, invierno y diapausantes y no diapausantes, ¿sabés si se mantiene o se tiende a desaparecer? Es una muy buena pregunta. No, no me lo había preguntado, eso en realidad. Es una pregunta, no, o sea, no Lo digo que... sí, Pero sí, porque no, me no, pero agarró cuando nunca leí, me lo planteé, me digamos. llamó la atención y digo... Siempre toda siempre toda la bibliografía muestra que hay una diferencia morfológica en invierno y verano, pero nunca la verdad que no lo he leído y siempre trabajé en comparación a regiones templadas. Así que, bueno, es algo que, o sea, no te lo puedo responder porque lo tengo que investigar, lo voy a investigar, pero no he visto por ahí en regiones más cálidas. En realidad es una mosca de clima templado también, Claro, por no es eso, y una ahora mosca que pues se se está desarrolle distribuyendo y me tanto, pregunto si realmente estas pero a su diferencias vez seguirán marcadas. hay que ver qué pasa con el cambio climático también, que bueno, que está sucediendo, pero, por ejemplo, las moscas de la cría eran todas siempre de verano, que estaban a 24 grados, siempre estaban con, digamos, moscas de verano. Pero es algo que debería investigar y es muy buena pregunta, Y para además pensar eso y también me reflexionar, dio digamos. un poco al tema de qué frutales ataca, ¿no? Porque vos te encontraste más allá de que estuvo bueno esa aproximación que hiciste, que vos viste que pueden llegar a atacar a frutos silvestres, pero que después en el campo no fue lo que encontraste, pero bueno, que podrían atacar. Y digo, y me preguntaba, y cuando vos en la tesis pusiste un momento un gráfico con los tiempos de fructificación de los frutos silvestres aproximados, y que es bastante amplio, Sí, entonces como que en realidad sí. las moscas podrían estar sin frutos solamente un par de meses. Entonces me preguntaba, digo, capaz que, bueno, al tener estas temperaturas tan extremas y que se generen estos morfos, hace que no ataquen tanto a los frutos silvestres, porque, bueno, en el momento que ellas están en no diapausantes, digamos, es cuando hay mucha cantidad de frutos preferidos, ¿no? Entonces, digo, Sí. capaz que esta parte de que no atacan a frutos silvestres también es por esta división de morfos. Y digo, pero capaz que es otra problemática cuando empiezan a subir y capaz que estos morfos se empiezan o a hacer muy corto el morfo de invierno y a pausante o desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, nada, es Sí. algo que me preguntaba, para los que estamos Pero un bueno, poco más viste que arriba. en los Lycium, yo ahí aclaré también que, bueno, la bibliografía la citaba más no me acuerdo la primavera, pero bueno, se encontró durante todo el año constantemente frutos, pero que esto era muy variable según si llovía o no llovía, pero la verdad que me cansé de recolectar eh, brotes, digamos, y frutos de Lycium y nunca hallé infestaciones. Ah, Quizás perfecto. por ahí hay que ver en la región Patagonia Sur, en la región de la comarca, donde hay mucha Drosophila Suzuki. Bueno, ellos tienen como especies silvestres ya un montón de otras que son frutas finas, como Sí. distintos tipos de moras arbustivas. Eh, Ahí sí seguramente utilizan como hospedos alternativos esos especies silvestres, fuera del periodo, digamos, de las otras principales especies cultivadas. Perfecto. Y otra pregunta que te quería hacer, por último, es el tema de la aparición del parasitoide el Anastrefae. Sí, Eh, es el primer registro que vos tomaste? Porque vos dijiste que solamente encontraste, creo que en un año, 2 ejemplares. sí, ¿Es la primera sí, vez que sería el primer aparece en la registro zona acá. o ya había registro de este parasitoide? No, Pero no, es el primer reporte y sería, digamos, el más austral de acá, la Argentina, porque ya está, bueno, establecido en Tucumán, se están haciendo un montón de ensayos, pero no habían reportes acá de esta región. muy bien, no, Y justo, interesante. lamentablemente, encontré, cuando estaba finalizando, 2 Sí. ejemplares, no encontré más. Ah, y te quería felicitar por esa foto, no sé si es tuya, la del Son parasitoide. mías, sí, Ay, es hermoso. Se la son mostré a mías, todo sí, el mundo gracias, muchas porque me gracias. pareció hermosa esa foto.
Así que Con bueno, muy nada, baja calidad, la verdad, lo logré, con unas cámaras bastante anticuadas. pero no, pero se ve divina, así que nada, te felicito. Bueno, nada, nuevamente te felicito, Carolina, la verdad que es impecable el trabajo. Así que bueno, te agradezco un montón la oportunidad de poder leerla y disfrutarla. Y bueno, muchas gracias por tus correcciones, porque si bien me alarmé con cada una de ellas, Me imaginé, por eso quería tranquilizarte de una, para que no te... no, pero bueno, uno Capaz se que alarma estoy muy cuando la lee, invasiva, después, pero preferí serlo en ese momento y no acá para que estés más relajada. claro, no, pero muchas gracias porque fueron muy útiles y bueno, como dije, mejoró muchísimo la calidad de la tesis. Bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Clara. Me sigue la doctora Murúa. ¿Alguna pregunta? Bueno, buenos días. Bueno, antes que Hola, nada, buen día. Carolina, ¿cómo están? Te felicito por la tesis. La verdad que ha sido una tesis muy amigable para leer, esas tesis que no te irritan cuando uno comienza a leerla y la verdad que teníamos todo un tiempo bien acotado porque supongo que estás con los tiempos. No sé si tu idea es presentarte ahora con ICE, porque acá tenemos en el instituto varios chicos, entonces como al igual que allá, tenemos creo que por día 3 tesis que se están defendiendo, entonces eso implica por parte de los jurados leerla de forma rápida. Así que, bueno, te felicito a tus directoras, a todo el equipo que te ha acompañado, porque se nota que es una tesis donde has tenido mucho apoyo y que eso se refleja en los resultados. Yo tenía algunas dudas que acá con la doctora Clara se me han ido evacuando. Yo no soy especialista en drosófila, pero yo te quería consultar, digamos, en todo momento vos has hablado de estrategias de manejo. Lo que no logro ver, que no te lo he preguntado, yo suponía que capaz que lo ibas ahora a mencionar en tu presentación. Si vos tenés ahora, en base a todo lo que has hecho, tenés un paper publicado, hay un trabajo exhaustivo, has hecho monitoreo, a la especie la conocés, sabés qué frutos prefiere, maduros, no maduros, dentro de esos frutos que se exportan o que se utilizan, sabés cuál le gusta más. ¿Qué recomendaciones reales vos le harías a un productor de la zona? O sea, tengo que erradicar las plantas silvestres que pueden ser algunas especies que van a estar generando. Tenemos esa oviposición, digamos, esa diapausa en la oviposición. Sabes que los frutos verdes en general no los prefiere. El monitoreo hay que hacerlo en un momento determinado. Vos hablas de los parasitoides, al final los puesto haríamos, pero bueno, vos tenés ahora herramientas como para que vos puedas hacer recomendaciones a los productores con los que vos has trabajado, digamos, ¿no? Sabes los gradodías, sabes que la humedad no es algo que afecta a esta especie, sabes que hay parasitoides, tenés los costos de criar un parasitoide y liberarlo. Vos has puesto todas estas trampas, pero también no me queda claro si hay todas las especies o las larvas que vos has traído han estado parasitoidizadas, porque vos has puesto muchas trampas y ahí has encontrado los parasitoides. Entonces a mí, si yo fuera productor y con la importancia que tiene y en el contexto que estamos viviendo, a mí me gustaría que vos me digas, bueno, ¿qué hago yo como productor en mi campo con esta especie? Bueno, eso va a depender, digamos, del cultivo. Eh, lo que se encontró en esta tesis que la cereza, como se cree en otros, como se sucede en realidad en otras regiones, hay un pico poblacional en primavera, y ahí las cerezas en esas regiones sería, digamos, sería riesgoso. En este caso, acá en la región, no se hallaron, no hubo un pico poblacional en la primavera, las capturas, como mencioné, fueron muy bajas. Entonces, en el caso de la cereza, yo, digamos, haría siempre un monitoreo para ver si se encuentran capturas, pero si no es cereza de exportación, que sí o sí no necesitas, digamos, digamos, un certificado fitosanitario, y no hay capturas en las trampas, seguiría el manejo como venía haciendo, digamos. Debido a que también la cereza tiene corto periodo digamos, madura en, digamos, muy poco tiempo el que se tiene, entonces en esos casos yo recomendaría solamente hacer un monitoreo de colocar trampas y ver si hay o no captura. Y si no es de exportación, el manejo, digamos, sería solamente por monitoreo, digamos. Seguiría con el manejo que haría
que esté haciendo para todas las plagas, que por lo general se hacen 1 o 2 aplicaciones para el taladrillo, ¿Qué por ahí sí hay... aplicaciones se hacen? Eso no lo vi que lo mencionaste, no me quedó claro. Es que sí, en realidad para Drosophila hay pocos productos, digamos, autorizados por SENASA, ¿no? Hasta el 2024 habían 5 nada más, en 7 tipos 5 marcas comerciales, y en general no se aplica, no se utiliza mucho, sobre todo para lo que es los berries, debido a que la maduración es escalonada, es muy complicado, digamos, por los residuos, y generalmente son, acá en la región, digamos, se cultivan, digamos, más que nada en productores chicos, entonces no hay ¿Es un para control químico que consumo tampoco es local? necesario. Entonces, ¿para Sí, consumo sí, sí, local? acá, porque O sea sí, que el habría que ver, daño, digamos, el daño por esta mosca, como es consumo local, no estaría afectando mucho, por lo que vos me decís, digamos, no hay en producto, realidad entonces como que descartan lo que está dañado y el resto que está lindo va al mercado. pasa que se congela la frambuesa, todo lo que es frambuesa, mora, frutilla Pero se también se hace un congela descarte mucho. de lo que Sí, está. pero cuando congelan inmediatamente cosechan y inmediatamente congelan y los huevos ahí quedan congelados. Es muy probable que estemos consumiendo O sea, frambuesas estamos con consumiendo huevos. mosca con huevo, o Sí, sí, sea, sí, porque si eso se sí. exportaría, una frambuesa con huevo te mata la exportación, digamos. Para exportación, ahí habría que ver cuáles son los requerimientos de cada país destino. Por ejemplo, para cereza se necesita un certificado fitosanitario que diga que se hicieron controles con bromuro de metilo en empaque, pero para frutas finas en este caso se usa más para el consumo local y es todo por congelado local y también se distribuye al mercado de Buenos Aires y se distribuye congelada. Entonces, si hay presencia Entonces de no huevos y tendríamos que larvas, tener problemas, o sea, no tendría que ser un problema. O sea, si yo yo sé tengo que sería que, un pongo problema, las trampas, veo que hay mosca, entonces el productor qué va a decir, ahora que tengo que estar más atento porque hay más moscas dando vuelta y esa fruta va a estar con huevo. Y si está en claro, en realidad, verde, no, me quedo tranquilo, no monitoreo o sigo viendo las. Si tengo bueno, plantas silvestres alrededor de mi campo, las saco, las dejo. en nuestro caso, en realidad, en nuestra región, como no se encontraron daños en las plantas silvestres, no sería una recomendación. Yo no recomendaría ponerme a arrancar los Lycium cayer, que son plantas nativas. No lo haría porque no se encontraron Bien, infestaciones. bueno, ahí tenés Así que una en este caso no sería. recomendación, no Esa es tenés una que sacar recomendación de ninguna. manejo. Bien, Control cultural, sí, no la sacaría. Después sí, trabajaría mucho con la post cosecha, porque si bien yo encontré acá, digamos, se cosecha la frambuesa, depende si son remontantes o no remontantes, pero puede llegar a cosechar hasta mayo, y los productores ya en mayo ya hasta ahí no cosechaban más. Ahí es donde yo haría fuerte control cultural, porque es la época donde más también les favorece y a la mosca. Entonces ahí terminaría de cosechar, quizás también en abril, y ya arrancaría, digamos, a eliminar, o sea, a enterrar todos los restos de fruta. Si hay posibilidad de hacer algún control químico que sea bioinsecticida, ahí es donde haría todos esos controles, digamos. ¿y qué Control bioinsecticida químico, digamos. recomendarías? En realidad se están estudiando con Beauveria baxiana, se están estudiando O sea, y tienen resultados. no hay ninguno, por eso, ¿a qué voy con Bueno, esto? el Delegate también está autorizado, que si mal no recuerdo, creo que es apto, digamos, sí. Pero bueno, como te decía, si es en una cereza de exportación, habría que ver cuáles son los requisitos del mercado de destino, pero no es un problema para la cereza. Sí sería un grave problema si yo tengo cereza y tengo muchas frutas finas, o sea, tengo muchos berries alrededor. Si yo tengo cereza y tengo mucha frambuesa, como sucedía en este huerto la cereza no se exportaba, la tenían como por tenerla, digamos, su fuerte era el congelado de frutas finas. Pero en este caso ahí tendría mucho cuidado si tuviera cerezas con berries. En cambio, si son como se está ahora, como si hay cuadros donde solamente son de cerezas, bueno, ahí solamente con capturas,
controlaría el seguimiento. O sea, solo con Y el manejo captura, sanitario sería el mismo. monitoreo que Sí, cada una vez a la semana, que sea como un sistema de alerta. sí, una por semana, sobre todo en la época digamos, de fructificación. A partir de la cereza empieza a fructificar O, en octubre. o sea, Sí, cuando empieza a fructificar, ahí me alerta. El resto del sí, tiempo me tranquilizo como productor. No tendría, y sigo viendo que caen las trampas. exacto, sí, 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 sí. Bien, Igual, bueno, también los viñedos, también se dice mucho que afecta a la vid, pero bueno, yo en donde habían trampas con viñedos nada más no encontré, pero sí habían, pero la infestación es muy baja, cuando hablo de infestación era muy baja. No puse ahora para no extenderme, pero fueron pocos los adultos que emergieron de uvas, pero eran aquellos donde habían frutas finas alrededor. También se dice mucho, se habla mucho de esta mosca que puede afectar los viñedos, pero en nuestra región no hallé donde habían, digamos, viñedos solos. bien, perfecto. Y con respecto a los parasitoides que vos mencionás, hacer un control, ¿tenés idea si son fáciles de criar en laboratorio? Si el costo de hacer un manejo, porque por lo que vos me estás diciendo, no sería tan un problema porque la fruta se congela, entonces por ahí vale la pena implementar un control biológico con enemigos naturales, partiendo de la condición esta que vos me decís, que la fruta se congela y que seguramente estamos comiendo fruta con huevo y que no nos estaría alterando en nada. Bueno, pero más allá que se congele, digamos, la fruta, habría que controlar, digamos, la plaga para que no aumente su abundancia y su dispersión, ya que se habla de que bueno, se dispersó por todo el mundo en muy pocos años, entonces tampoco sería adecuado, habría que disminuir las poblaciones, sobre todo en estos eh, huertos donde hay básicamente monocultivos, todo de fruta fina, entonces se debería bajar las poblaciones. El control físico sí, la verdad que es sería caro, digamos, ¿no? Producir estos himenópteros, por lo cual lo mejor sería un manejo no por conservación, digamos, para favorecer con plantas refugio, favorecer todos estos enemigos naturales que hay en la región. Yo sé que bueno, leí que se cría Pachycrepodis endemiae, también leptopilina, pero en realidad los que son los mejores candidatos y han tenido muy buenos resultados son Tricopia, Anastrephae, y en realidad el otro, su primo, digamos, Tricopia drosophilidae. Tricopia drosophilidae acá no se halló, y ese es muy específico ya directamente del género Drosophila. En ese se están haciendo ya liberaciones en Italia, están haciendo liberaciones también con muy buenos resultados. Y acá en Tucumán en realidad se está evaluando el otro que es el nativo de la región, Trichopia anastrephae. Pero todo esto es del 2024. Están ahora, digamos, haciendo estas evaluaciones de Bien, este bueno, parasitoide. por mi parte, no más preguntas. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, doctor Grilli. Finalmente. No, primero te quería felicitar, Carolina. Has hecho un trabajo inmenso. Creo que tienen que dejar colgada esta tesis en la universidad porque va a ser referente en la zona. Creo que va a ser muy consultada porque has abarcado casi todo lo que uno quisiera abarcar siempre que trabaja con insectos plaga y con insectos problemáticos. Así que, bueno, primero eso, felicitarte porque has hecho un trabajo inmenso y también felicitarlas a tus directoras porque han hecho muy buen trabajo. Yo tengo pocas dudas, pocas preguntas, lo mío va a ser breve. Lo primero que pensé fue, ¿se podría considerar que cada huerto, o sea, es una población de drosófila? Es decir, ¿tu población está acotada al Sí, huerto? entiendo.
Sí, es lo que, claro, ahora sí. Bueno, fue un resultado, ¿no?, de la tesis que las poblaciones se concentraron, digamos, dentro del huerto frutal. Yo creí que iba a tener poblaciones más abundantes en otros sitios, digamos, debido a la dispersión. Quise hacer un análisis estadístico en realidad mediante, ¿cómo se dice? Mediante métodos con geoestadística, quise hacer Sí. geoestadística, Ahora tenés pero poco. no había tanta diferencia, tanta disparidad entre las capturas dentro del huerto frutal como fuera, que no se podía, digamos, no se podía, digamos, analizar. Por eso directamente no lo hice con geoestadística y sí, dentro del huerto frutal es donde estaban, digamos, sí, donde estaba la mayor población. La dispersión en primavera fue muy baja, prácticamente no hubo, y también a la distancia se llegó a 500 metros nada más, que también ahí ya habían otras especies que podrían haber, digamos, se dispersa, pero se ve que los monocultivos dentro del huerto frutal favoreció, digamos, estas explosiones poblacionales. Bien, o sea que podríamos considerar que tiene una dinámica metapoblacional la especie en la zona. Sí. Ahora, ¿qué rol les parece o qué rol te parece a vos que puede tener la matriz? Es decir, tenés matrices más resistentes, matrices menos resistentes, porque te están llegando de algún lado, te están colonizando el huerto, pero están llegando de alguna parte. Vimos que los frutos silvestres son apenas reservorios muy, muy raros, evidentemente tienen un rol, pero o sea, ¿has pensado qué rol puede tener la matriz en términos de la recolonización de tu lote, de tu producción? Es decir, hay matrices más resistentes, matrices menos resistentes, porque eso también ayudaría a la recomendación. Es decir, ¿hay algo que la detenga, hay algo que le facilite, hay corredores? ¿Han pensado en algo de eso? En realidad, este huerto, como hacía congelados, también trae frutos finos de otras provincias, O sea, que la están metiendo, el arándanos. propio productor está metiendo la plaga ahí. Yo Bien. creo que, bueno, también en su momento había leído sobre la intervención humana, sobre cómo llegó a Estados Unidos Sí, sí, por sí, los mercados, digamos. claro, Y acá en este huerto, bueno, eso, hacen un mix de distintas frutas finas, arándanos traen mucho, entonces probablemente de ahí venga, digamos, se haya originado, digamos, eh, este, la plaga, digamos, como ha invadido, digamos, este o huerto. sea que hay chances de que un productor que no tenga esa práctica tenga menos incidencia o que una vez que la controle demore más en recolonizarle el huerto o algo así, imagino. Y igual en realidad ya están, bueno, establecidas ya en este huerto y bueno, según el manejo integrado, lo adecuado sería bajar las poblaciones. Por eso también, como lo que hablábamos antes, o sea, es cierto que al congelar, como que bueno, pueden salvarse, digamos, pero no es lo ideal mantener tantas poblaciones, porque Claro, yo ahí muestro capturas medias, pero los máximos, digamos, se llegó a muchas capturas por trampa. claro. Bueno, y esa es más que preguntas, son reflexiones las mías, no, Sí. no pretenden ser preguntas. Hablabas de los grados días, o sea, vos usaste el método de los grados días. La pregunta obligada es, ¿usaste los grados días de la bibliografía para esta especie? Vos decís el cálculo, Claro, porque vos ¿cómo lo tenés calculé? umbrales inferiores y superiores, vos tenés los umbrales Sí, inferiores sí. para hacer esos grados días, o sea, para el método que sea, los sacaste de la Biblia. Los Lo- umbrales estos superior e inferior son de la bibliografía citadas para otras regiones templadas. Está bien, no Sí. hicieron, tienen pensado, porque, o sea, una de las cosas que nosotros notamos acá es que muchas veces las poblaciones locales, no de esta especie, sino de otras especies, están tan adaptadas al sitio que tienen umbrales Sí. diferentes. Entonces, quizás debieran recalcular los umbrales para las poblaciones que tienen ahí, porque van a hacer recomendaciones más puntuales de cuándo aplicar. En general, Sí, las sí, poblaciones sí. locales se van adaptando, y más en el caso de ustedes, esta es una especie tropical, o sea, es neotropical, entonces ahí están bastante más al sur y seguramente están más adaptadas. Y quizás estaría bueno que hagan en el futuro pruebas de Sí, en cuáles son. realidad con los grados días me quedé, digamos, digamos, la idea de probar también
Sí, los umbrales también igual son similares a los de Grafolita molesta, es otro insecto, un lepidóptero, pero bueno, eso me llamó la atención, que son iguales, por eso usé el mismo método de cálculo, pero sí, estaría buenísimo para ensayos también en el laboratorio para ver cuál es su umbral de actividad de los adultos de acá, también, o también ver cómo se puede hacer a campo. Y también la humedad, tuve muchos problemas con la humedad, que Sí, bueno, es una de las... obvio. No quise ahora abordar demasiado este tema, pero acá en la región la humedad es muy variable, si bien hay más humedad en el otoño, durante el día es muy variable. Entonces el modelo no capturó, no identificó bien eso debido a cómo yo registré los datos. Sí, sí, está bien. Yo Sí. en otros, mm, No, digo, los grados en días otros estudios vi que, sí, de la humedad. pero bueno, eso también es para seguir probando, analizando las variables. Bueno. Y la última, que también era una duda, tasa de parasitismo no pudieron medir, ¿no? Aunque sea marginal. No, porque como eran de trampas, Sí. parasitoides capturados en trampa, en realidad yo hice un cálculo descriptivo de prevalencia, Claro, eso pero fue lo bueno, que vi. Pero, o sea, sí, no, es no. descriptivo. Uno de los jurados también me dijo que, bueno, es cierto, no hay una asociación directa, por eso, en realidad en mi tesis el proyecto abarcaba todo un estudio de los enemigos naturales más profundo, evaluando las tasas de parasitismo, criando estos parasitoides, pero bueno, la verdad que era mucho Sí, necesitaba para, otra vida para este acá. proyecto y es Claro, muy interesante para un claro, postdoctorado sí, sí, con o sea, respecto a sí, todo lo que es manejo. claro. En realidad, esta tesis era dinámica espacio-temporal y estrategias de manejo integrado, era el título original, pero todo lo que es el manejo ya sería para un Para la postdoctorado. postdoc. Perfecto. Sí. Nada más por mí. Estoy completamente satisfecho con las respuestas. Felicitaciones, Carol. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos y a todas. No, ¿Vas gracias. a seguir el postdoctorado con esto o no? ¿Vas a seguir en el tema o...? Bueno, sí sería muy interesante. Bueno, hoy, digamos, yo no continúo en el INTA todo lo que sabemos, lo que está ocurriendo con la ciencia, entonces no tuve, digamos, el pase a la institución. Así que bueno, si se llega también me quería doctorar para poder, si se llega con la próxima convocatoria de postdoctorados, de todos modos el grupo de trabajo de sanidad vegetal se continúa los estudios y la línea sobre Drosophila Suzuki, pero bueno, si se pudiera realizar un postdoctorado sería muy interesante sobre Drosophila. Bueno, ojalá que se te dé, porque está muy... Sí. Bueno, gracias. Bueno, las directoras, la doctora Sichón, la doctora Grego, ¿quién decía algunas palabras? ¿Están por ahí? Está Nancy Sí, conectada. sí, Ahí acá están. estoy. Hola, Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días. buenos Bueno, días. no, yo solamente felicitar a Carolina, ha sido un placer trabajar con ella, en lo que me ha tocado, digamos, participar. Yo no estoy en la región, así que no pude seguirla mucho en el campo. Tampoco he trabajado con Drosophila, así que lo mío fue más un aprendizaje que otra cosa. Y bueno, me alegra muchísimo que haya llegado a esta etapa, que haya concretado el doctorado, porque me consta su esfuerzo y su trabajo muy meticuloso y disciplinado. Y así que bueno, estoy muy feliz de que haya logrado estos resultados tan interesantes. Bárbara, muchísimas gracias, Nancy. Bueno, un aplauso se merece. Sí, claro. Muy bien. Bueno, Felicitaciones, Carolina. ahora voy a Agradezco de invitar. vuelta mucho Formando parte a de los los jurados. equipos de cátedra de la Universidad Nacional del Comahue, así que te felicitamos, Carolina. Una gran compañera de trabajo y muy orgullosas de verte Ahora, cumplir esta etapa. gracias. Ahora el jurado lo vamos a llamar para reunir. Ahí viene Gabriela. Listo, estamos los tres. Bueno, voy a leer el acta de tesis. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acta número 138.
En la ciudad de La Plata, el 22 de diciembre de 2025, a las 8:30 horas, se reúne por sistema de videoconferencia la doctora María Gabriela Murúa, la doctora María Clara Liendo y el doctor Mariano Pablo Brilli, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la ingeniera agrónoma Carolina Belén Gómez Segade, con la presidencia de la Secretaría de Posgrado y Capacitación a Distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustentación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Dinámica espaciotemporal de la mosca invasora Drosophila Suzuki en Nor Patagonia, realizada con la dirección de la doctora Liliana Sichón y la doctora Nancy Mabel Greco. La defensa oral fue clara, precisa y didáctica, demostrando dominio del tema y una correcta capacidad de síntesis, respondiendo con precisión a las preguntas realizadas por el tribunal. El planteamiento de los objetivos del trabajo fueron claros. Se destaca la metodología utilizada para el estudio de Drosophila Suzuki en la región norpatagónica. Es importante resaltar la potencialidad de los resultados del trabajo para el manejo integrado de esta plaga. El trabajo de tesis realizado fue estructurado de manera correcta y la construcción fue secuencial. La defensa de tesis mostró un trabajo detallado en relación a la complejidad del sistema estudiado. El trabajo realizado tiene no solo valor científico, sino también social, productivo y ambiental. Se destaca que desde su formación disciplinar la candidata adquirió herramientas analíticas de otras disciplinas, estadística y de programación de R, por ejemplo, y demostró capacidad para el análisis crítico. Considerando la relevancia del estudio para la región, este tribunal recomienda se publiquen los resultados de esta tesis doctoral. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de sobresaliente 10. Felicitaciones, doctora. Felicitaciones, Carolina. Muchas gracias, gracias. Excelente trabajo. Sí. Bueno. Muchas gracias a los jurados. Justamente estuvimos hablando de eso, recién les agradecí muchísimo la respuesta. Y bueno, y parecieron, recién cuando estábamos charlando, los tres quedaron re contentos de la dinámica de lectura que pudieron hacer con la tesis. Así que, bueno, es un orgullo para nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos, al jurado, a las directoras, a Carolina por la inédita tesis que presentó acá. Bueno, todos los amigos, familia que debe estar ahí mezclada con Carolina. Bueno, y a disfrutar y bueno, gracias por todo. Feliz Sí. año a todos. Bueno, yo te envío Sí. el texto así. Exactamente. Listo. Nos Muchísimas Quisiera, gracias. perdón, saludar a los jurados. Les mando un abrazo y felicidades. Bueno, gracias. Un gusto Nancy, verlos. gracias, Nancy. Gracias. Felices fiestas para todos, gente. Felices fiestas para Bueno, todos. adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego, Carolina. Chao, hasta luego.